Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Cristian, soy misionero laico. Y bueno, les voy a compartir algo que pues es de la vida del cristiano hasta que se muera. Vamos a poner un perfil sobre lo que es la necedad y otra cosa lo que es la docilidad. Dos cuestiones que siempre se han de estar monitoreando. A veces uno cree que la necedad simplemente son los que niegan a Dios o los ateos, y no. Hay un tipo de necedad de aquellos que ya llevan rato en la iglesia, pueden ser necios. Pueden estar en las cosas de Dios, pero estar necios delante de las cosas de Dios. Parecería como contradictorio, ¿ah? Porque siempre la necedad, les repito, se hace referencia como al que no crea, el que se resiste contra Dios. Y tú, si estás en un ministerio o en un grupo, tú dices, lo que menos a mí me cabe es el término necio. Pero vamos a ver que no necesariamente. Y también a aquellos que no son creyentes, no siempre son necios. Y pueden ser dóciles, simplemente que su proceso va un poco más despacio. Y en cambio, puede haber creyentes que aparentemente están siendo dóciles con el Señor y no necesariamente están siendo dóciles. Entonces vamos a profundizar en esos dos términos y con esto nos da para una reflexión. La primera cosa, vamos a tocar la parte de la necedad. La necedad. Y vamos a agarrar primero la palabra necedad o necio, primero desde su raíz etimológica, es decir, de donde nace la palabra. Necedad viene del latín nescire, que significa una negación del saber. Scire es saber, necedad es negación del scire, que es negación del saber. Es decir, por su raíz, el necio es el que no quiere saber. El que no sabe, eso es un ignorante. Pero el que no quiere saber, si notan la diferencia, una cosa es que no sepas y otra cosa es que no te interesa saber. Entonces el necio, por la propia palabra, por la etimología, está hablando de alguien que no quiere saber, que ignora voluntariamente, que no le interesa. La Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, da esta definición de un necio: ignorante porque no sabe lo que podía o debía saber. ¿Qué es un necio? Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es alguien ignorante, pero no como cualquier ignorante. Es ignorante porque no sabe lo que podía o debía saber. Ese es un necio. Entonces eso para diferenciar entre aquellos que son ignorantes, pero porque no podían saberlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo. Inclusive esto sirve mucho para la hora de que se confiesen. Porque sabemos que para que haya pecado tiene que haber pleno conocimiento, luego pleno consentimiento para que se dé el pecado, ¿eh? Por ejemplo, matar, ¿es pecado? Sí. Los aztecas mataban, sacrificaban. ¿Estaban pecando? Sí. Porque sabían que estaban. No, porque para ellos era algo bueno inclusive. Es más, tenían el juego de pelota y el que ganaba era sacrificado. O sea, ese era el premio. Entonces, y además era sacrificado al sol, que era su deidad. Para ellos era algo bueno el estar asesinando en un sacrificio. Aquí la pregunta nomás tendremos que decir, ¿ellos podían saber antes de que llegaran los españoles de que matar estaba mal? No. Por lo tanto, eso se le llama ignorancia invencible. Ellos no podían saberlo. Por lo tanto, si acaso podría ser pecado venial, pero mortal no, porque no hay pleno conocimiento. No hay pleno conocimiento.
Repito, para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave, luego pleno conocimiento y luego pleno consentimiento. ¿Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado? Sí. ¿Y qué pasa con una mujer que es violada? ¿Está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sí. Ok, que una violación es dentro del... Sí, pero no es pecado. ¿Por qué? Porque no es Porque ella no quería, exacto, no hay pleno consentimiento. Entonces fíjense que es bien importante saber estos tipos de detalles, porque a la hora del necio, el necio peca no porque como los aztecas no puede saber. Puede saber, pero no quiere saber. Se cierra el necio. Ese es el pecado del necio. El pecado del necio no es su ignorancia, es que justifica su ignorancia. Fíjate que nuevamente la definición que da el diccionario, un necio es un ignorante porque no sabe lo que podía y debía saber. También da otras acepciones el diccionario como imprudente o terco. Que eso, por ejemplo, para un ignorante no necesariamente es terco. Ignora algo, pero si tú le das la información y la acepta, en realidad no es terco. En el momento de que tú ya le das la información y no quiere saber o se cierra, en ese momento pasa a ser necio. Fíjense, una de las cuestiones que por ejemplo, en el caso del aborto, las clínicas, bueno, por llamarles clínicas, ¿no? Es mucho decir, a los abortuarios más bien, tienen por política nunca mostrar el ultrasonido a la mujer que va a abortar. Lo tienen estipulado. ¿Por qué? Más del 80% de las mujeres que van a abortar, si ven el ultrasonido, se arrepienten. ¿Por qué? Porque toda la cosa es manejarle de que no es un ser humano, que es una bola de células, etcétera, y todo eso. Pero aquí vendría esa mujer que está abortando, podemos decir, es ignorante, pero ¿es ignorante vencible o invencible? Es decir, puede saber. Yo creo que sí. Sí, porque puede ir a Sí, otro puede lugar saber. a que le No, hagan o sea, simplemente pedir la misma información. Entonces, claro, pudiera ser un poquito a favor de la mujer el hecho de que cuando vienes con un estrés y todo este tipo de cuestiones y preocupaciones se reducen tus capacidades, ¿va? Entonces, y se puede aminorar un poco. Por eso la iglesia y los movimientos verdaderamente pro vida no atacan tanto a la mujer que aborta. No quiere ver mujeres en la cárcel. Lo que quiere es que la mano dura se vaya contra quién, contra los abortuarios, que son los que están sacando plata a través del sufrimiento o de la confusión de estas mujeres. O sea, porque es bien injusto condenar solamente a la mujer. Evidentemente está haciendo algo mal una mujer que está abortando. Pero la mayor culpa es principalmente de la industria del aborto, que abusa del miedo, de la preocupación o de lo que sea de esta mujer, ¿verdad? Además, métanle muchas veces al varón que abandona a la mujer, etcétera. Entonces, ellos también tienen responsabilidad. Pero bueno, esto estamos solamente aclarando primero lo que implica necio. Entonces, necio significa alguien que es ignorante, pero porque no quiere saberlo, pudiéndolo saber. No quiere saberlo. Vamos a hacer una radiografía de un necio. Evidentemente, el necio de entre los necios, ¿quién es? Satanás. Satanás era un ángel bueno, Dios no creó demonios, pero se volvió necio al ver que tenía que servir a la segunda persona de la Trinidad encarnada, y los ángeles son más que nosotros, el humillarse como tal, y esta frase que se usa más en latín, non serviam, le dijo a Dios, no serviré. O sea, se entercó el demonio. El problema es que los ángeles, como están fuera de tiempo y espacio como el de nosotros, ellos tienen un tiempo que se llama el Evo, ¿verdad? Pero es diferente al de nosotros. Un acto de ellos los cristaliza, los petrifica.
Nosotros, como estamos en tiempo y espacio, podemos pecar 50,000 veces, pero si 50,000 veces nos arrepentimos antes de morirnos, podemos cambiar. El ángel no. Entonces, por eso los ángeles, un solo pecado contra Dios les bastó para ser condenados. Además de que evidentemente ellos estaban con un conocimiento no total, pero más pleno respecto a Dios que nosotros, ¿eh? Pero bueno, para hacer esta radiografía tenemos que mencionar al padre de los necios, que es Satanás, ¿eh? Pero vamos a ver la Sagrada Escritura en Proverbios 12, Proverbios 14 y Proverbios 27 nos da algunos rasgos para enterarnos cómo es un necio. Ahora, les voy a pedir lo que generalmente tendríamos que hacer en cualquier charla. Cuando uno escucha una charla, tendría que estar con docilidad, ahorita la vamos a tocar, la docilidad para aplicárselo a sí mismo. Porque la tentación de tentaciones siempre cuando escuches una charla, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de necios y de una radiografía de necios, no, ese es mi viejo, esa es mi vieja, ojalá lo escuchara mi suegra, etc. Entonces, por favor, les pido de que sean valientes y al hacer esta radiografía de la necedad, si te cabe a ti, apúntale. Y después vas al Santísimo a orar en eso y trabaja en ello, porque si tú estás con necedad, estás sirviendo al padre de la mentira, a Satanás. Entonces, déjale de aplicar esto, que seguramente le aplica un montón, pero aplícatelo a ti. Ahora, si sales con saldo blanco de esto, pues después dime para pedirte la bendición, casi, ¿no? O sea, y pedir tu estampita, ¿va? Para venerarte. Entonces, vamos a ver. De Proverbios 12, 14 y 27 saco todos estos, ¿eh? O sea, hice un resumen, básicamente. Proverbios 12, capítulo 12, el 14 y el 27, básicamente. Los mezclé. Primer signo de esta radiografía de un necio. Dice, la mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Esto evidentemente lo podemos ver, que cuando tú te resistes a la verdad, te resistes a Dios, te puede ir bien con un poquito de tiempo, pero tarde que temprano la suerte del necio es destruir lo que él ha construido. Dice, el de recta conducta honra al Señor, el de conducta torcida lo desprecia. Cuando hay desprecio, habla de que hay necedad. De la boca del necio brota el orgullo, de los labios del sabio su protección. Aquí es bien interesante porque no hace mucho estaba hablando con una persona, me estaba consultando algunas cuestiones después de una charla, pero esta persona después se puso un poquito en un plan que yo lo percibí, estaba volviéndose un tanto necio. Y entonces yo no tanto ya le estaba contestando sus dudas, sino le traté de tocar un poquito la llaga de la necedad, ¿no? Y entonces le mencioné, mira, parece que tú te estás volviendo Dios de ti mismo, estás muy seguro en que sabes Sagrada Escritura, sabes todo eso, y en automático, como lo estaba prácticamente, evidentemente en privado, era el diálogo nomás entre él y yo, eso no sería prudente haberlo hecho en público, sería humillarlo. Entonces prácticamente lo fui desnudando en este orgullo que tenía. Sí, tú sirves mucho en la iglesia y con todo ese tipo de cuestiones y que dominas la Biblia y sabe cuánta cosa. Y lo fui desnudando y en automático, ¿cuál fue su reacción? Desafortunadamente no fue la reacción que esperaba, es decir, el de un aspecto de autocrítica y de saberse corregir. Sino me sacó, a ver, hermano, mire, le voy a decir para que vea por todas las que he pasado. Para que vea que o sea, empezó a sacar su currículum para levantarse cuello. Cuando a ti te corrigen y lo que quieres es sacar las buenas cosas que tú hiciste y levantarte cuello, etcétera, etcétera, ya es un rasgo de que puede haber necedad. Porque fíjate, te repito el versículo, de la boca del necio brota el orgullo, de los labios del sabio
su protección. De hecho, yo le decía a este hermano, ¿te das cuenta cómo actuó Jesús cuando estaba siendo juzgado? Habló hasta un punto, pero después se cayó. Quedó en ridículo, como si no supiera nada, como si verdaderamente fuera un criminal. Muchas veces los sabios prefieren pasar, que les destrocen su fama, lo que sea. Hay más sabiduría a veces en el silencio. El necio muestra siempre su orgullo. Es incapaz de ser corregido. Siempre te va a sacar, pero yo hice esto, para suavizar la corrección. Dice otro versículo, la sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. El necio termina engañándose a sí mismo. De hecho, el necio tiene mucha relación, la necedad tiene mucha relación con la soberbia, que de hecho les dije que el padre de la necedad es Satanás y pecó principalmente de soberbia. Porque, miren, existen los pecados capitales. ¿Alguien sabe por qué se le llama capitales? Capital viene de caput en latín, que significa cabeza. Es decir, los 7 pecados capitales son la cabeza de todos los demás. O sea, si tú pecas en alguno de los 7 pecados capitales, se te van a venir otros, los hijitos. Ahora, de los 7 pecados capitales, nos podemos librar de 6, por ejemplo, yéndonos a un monasterio, viviendo como monjes retirados. La gula, oye, los monjes ayunan. La lujuria, pues no hay ni siquiera mujeres ahí. O sea, ponle por lo que le pongas, en un monasterio así de clausura, de los más radicales, de los 7 te quitas 6, menos del de la soberbia. Un monje en su monasterio y en su celda, en su cuarto, puede ser soberbio. ¿Por qué? Porque la soberbia es como es el pecado más invisible. El soberbio nunca se da cuenta que es soberbio. Una muchacha una vez me decía, no, yo sí reconozco que soy soberbia. Pues imagínate la soberbia que has de tener además. Porque si alcanzas a ver que eres soberbia y no has visto, porque les digo, la soberbia es transparente. Es más, hay un refrán que dice, si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. O también pasa si el orgulloso se diera cuenta lo ridículo que se ve, por orgullo dejaría de ser orgulloso. Entonces, es bien interesante porque la soberbia, que tiene que ver mucho con la necedad, ¿cómo se corrige si tú no la puedes ver? Si el soberbio no se da cuenta que está siendo soberbio. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Es ahí donde cabe el papel de la comunidad, de la iglesia. Mis hermanos sí pueden estar viendo mi soberbia. Y gracias a que mis hermanos sí pueden estar viendo mi soberbia, me pueden avisar cuando estoy siendo soberbio. Y puedo ser corregido, porque yo solito no voy a poder reconocer mi soberbia. Porque el soberbio, pues la soberbia es transparente, no la alcanzas a ver cuando realmente eres soberbio. Ahora, si tú eres un necio y alguien de tus hermanos te corrige y te cierras, pues evidentemente vas a alimentar más tu soberbia. Ese va a ser el problema. Ahora, ciertamente no toda corrección es buena corrección. Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, cuando tú estás dando la verdad y estás inclusive en un debate o argumentando, ya cuando el otro no sabe, no, pero es que eres un soberbio y todo, te crees que crees mucho, etc. O sea, son patadas de ahogado. Porque precisamente le estás diciendo la verdad. Inclusive el Padre Amor, en paz descanse, el exorcista de Roma, decía, tengan cuidado, porque muchas veces les van a querer decir soberbios por estar defendiendo la verdad. Porque muchas veces es al revés. O sea, puede haber soberbia cuando sí eres soberbio y te corrigen y tú no quieres aceptar, te vuelves necio. Pero también puede ser a la inversa. El que supuestamente te está corrigiendo por soberbia y porque no le gustan las verdades que has dicho. Entonces hay un tanto de discernimiento. Sigue diciendo la Sagrada Escritura, los necios se burlan de sus culpas, pero entre los hombres honrados hay buena voluntad.
Esto es típico de los necios. Se vuelven burlones de sus propios pecados y se burlan de la persona justa. Hasta de reírse duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto. Nada más les avisa la Sagrada Escritura. Tú te puedes burlar y decir que tus pecados no son pecados, o te puedes burlar del que realmente está siguiendo a Dios y trata de ser santo y que procura y lo ridiculizas. Pero ríete lo que se te pegue la gana. Pero te puede, dice la Sagrada Escritura, te puedes hasta doler el corazón de reírte, pero al final esa alegría acabará en llanto. O como dice el refrán, los que ríen al último, ríen mejor. Entonces, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Este hermano que les decía que le estaba corrigiendo, al final yo decía, no, chance y después me pega. Porque se vio acorralado. Y como se resistía a ser corregido, a reconocer que estaba con cierta soberbia en cómo se estaba manejando dentro de la iglesia, o sea, lo primero que le sale es el enojo, es la molestia. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Porque mira, si te están calumniando, ¿qué es una calumnia? Es que digan algo de ti, algo que es falso. Bueno, si es falso, ¿qué onda? ¿Cuál es el pleito? De hecho, yo les paso esta regla. El católico nunca se debe de defender de calumnias. Nunca. Oiga, hermano, me está diciendo, pero están diciendo mentiras. ¿Es cierto? No. Que no te preocupe, que hagan lo que se les venga. Pero me van a destrozar la fama. El Señor se dejó destrozar. ¿Cuál es la única excepción para defenderte? Cuando si no te defiendes, terminas afectando a otros, a terceros. Si me están calumniando, están diciendo mentiras de mí, pero se están llevando entre las patas a otras personas, ahí yo me tengo que defender, pero no por defender mi fama, sino por justicia a aquellos otros que están siendo calumniados. Pero el católico tiene que tener una fe tan fuerte que le puedan calumniar y levantar mentiras. A mí me acuerdo una de las más creativas que me han puesto a mí. En una ocasión yo pasé por un tiempo con un amigo y después llegó su hermana y su hija, pero su hija tenía como unos 18, 19 años más o menos. Pero llegaban familiares después. Yo nomás pasé una temporada por ahí con él y después me fui. Y después me fui enterando de que mi amigo me decía, con pena, ¿va? Es que mi familia sí es de chismosa, ¿va? O sea, que es muy propio de gente de pueblo, ¿ah? En los pueblos, ¿cómo le tupen al chisme, ah? Entonces, y que supuestamente, o sea, yo estaba a millas en otra ciudad, pero que supuestamente yo llegaba en las noches y abría la ventana del cuarto donde la muchacha y me metía. Y pasaba la noche ahí y después me salía. Yo le digo, o sea, ¿qué imaginación verdaderamente tienen que tener para hacer eso, ah? Evidentemente, ahí sí los tuve que confrontar. ¿Por qué? Porque estaban metiendo la fama de la chamaca. Pero es que, en verdad, es peligroso cuando tú eres un calumniador. Bueno, yo les digo, es muy difícil ser un calumniador sin antes ser un chismoso. ¿Un chismoso quién es? Un chismoso es alguien que habla a espaldas de otra persona, algo que es cierto, pero que no le compete estar diciendo esas cosas, por muy cierto que sea. Es mentira que porque sea verdad lo que les estás contando, tú tengas derecho. Eso se llama difamación, por ejemplo. No. Aunque sea cierto, no nos compete a todos estar sacando los trapos de otra persona, por muy ciertos que sean. Y cuando tú sacas los trapos de otra persona en público o en otra persona, estás desparramando en ese sentido, estás muy cerca de dar el siguiente paso, que es después calumniar. Y llega a haber calumniadores que se creen sus propias mentiras y que se avientan unos cuentazos de eso. Les digo, yo he tenido calumnias, pero, o sea, yo digo, ¿qué pasa por la mente de una persona que se recreó todo eso? Que supuestamente yo llegaba en la noche y abría la ventana y me metía. O sea, pues ve muchas novelas o no sé, muchas películas. O sea, ya el grado de mentira es enfermiza, esa persona está mal. Y se puede estar tragando sus propias mentiras.
Y desafortunadamente, muchas veces, pues no nos confesamos ni siquiera bien. No me digan, solamente respóndanse en silencio. ¿Cuántos de ustedes se han confesado respecto al pecado de no matarás? ¿Quién ha llegado con el Padre y le ha dicho, he pecado contra el mandamiento de no matar? Y no me estoy refiriendo a que, pues mataste un pollo para hacer el caldo para ahora. No. Sabemos que eso no trae problemas. Si yo les pregunto, ¿quién ha matado a alguien? Pues lo seguro es que va a decir, pues yo no he matado a nadie. Pero tú sabes que la calumnia es una forma de asesinar. ¿Por qué? Porque matas la fama de la persona. Quien calumnia tendría que acusarse de asesinar la fama del hermano. Y así como cuando tú matas a una persona físicamente, ya no puedes traerlo a la vida, el que calumnia nunca va a poder reparar ese pecado, tiene que confiar en la misericordia de Dios, pero nunca lo va a poder corregir o reparar las consecuencias de su pecado. Evidentemente, si se confiesa y arrepentido, queda perdonado, pero tenemos que reparar las consecuencias. Y así como cuando alguien mata, por ejemplo, una mujer que aborta, si se arrepiente, ¿Dios la perdona? Desde luego, no hay nada que Dios no perdone. Pero tiene que reparar los pecados, las consecuencias se tienen que reparar. Pero ¿cómo repara si mató a su bebé? ¿Cómo puede regresarle la vida a su bebé? Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Mire, ya no puede reparar. Ya está perdonada, pero no va a poder reparar. Si no repara, tiene que ir al purgatorio a purgar. Entonces, pero vamos haciendo una cosa. Primero, confíe en la misericordia de Dios. Usted ya está arrepentida. Y segundo, si no puede regresarle la vida a su bebé, luche para que otros bebés no sean abortados. Exacto. Métase en un ministerio pro vida y trabaje para que otras mujeres. Y seguramente en su misericordia Dios le va a contar eso como reparación. Igual en el aspecto del chisme o la calumnia. Cuando tú avientas un chisme o una calumnia, tú no sabes hasta dónde se fue. Una vez San Felipe Neri lo que le hizo a un chismoso, le dijo, bueno, ya le dio la absolución, pero de penitencia tráeme una almohada. ¿Cómo? Tráemela. Y ya va con su almohadita, que eran de plumas, lo subió al campanario, partió la almohada, sacó todas las plumas y dice, de penitencia me recoges todas las plumas. Pero eso es imposible, ¿no ve hasta dónde se va? Para que te recuerdes hasta dónde haces cuando abres la boca con chismes o con calumnias. Nunca sabes hasta dónde se va a ir. Puedes decir después, como penitencia, hablé mal de este hermano, disculpen, o fue mentira. Pero se lo dirás a 5. Tú nunca sabes esos 5 a cuántos se los dieron. Y esos otros a cuántos se los dieron. Es imposible reparar en la tierra un chisme o una calumnia. O es como un vaso de agua. Un vaso de agua lo tiras y agarras uno de esos trapos extra súper absorbentes que venden y lo agarras y después lo metes otra vez al vaso. ¿Entró la misma agua? Es igualito. Una vez salido el chisme, una vez salido la calumnia, nunca lo podrás reparar. Y esto nos tendríamos que pensarlo. De hecho, el Papa contaba una anécdota que parece casi chiste, ¿verdad? Que de un sacerdote le contó que era estaba la parroquia y había una señora muy chismosa que vivía al lado de la parroquia. Y de esas chismosas que siempre andan hablando atrás de las personas y todo ese tipo de cuestiones. Y un día se enferma y le dice, ay, padrecito, ¿puede llevarme la comunión? Porque no puedo ir a misa. Aunque vivo pues al lado de la parroquia, pues no puedo levantarme. Y el padre le dice, no se preocupe. Saque su lengua por la ventana y llega hasta la parroquia. Y puede ir comulgando. O sea, tiene una lenguota que ni siquiera tiene que venir, nada más saque la lengua por la ventana y la mete allá a la parroquia y ahí comulga. Esto es sumamente importante porque es muy fácil, y más en las reuniones y en los convivios, estar hablando de la gente mal, chismeando y peor aún, calumniando, y eso están asesinando, hermanos. Sé que es complicadísimo hasta para mí, porque estamos acostumbrados
sin reparo estar hablando mal de una persona que no está presente. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo para erradicar, porque es un cáncer eso. Es un cáncer. Una vez dándoles una charla a unos jóvenes de esto, fíjense, los jóvenes, qué creativos. Yo les hablaba de poner filtros para poder no ser chismosos o calumniosos. Como, ¿es necesario decir esto? ¿Va a edificar en algo? Les puse varios filtros para que aprendérselos en la cabeza y a la hora de hablar, rápido me pase el filtro. A ver, me toca a mí hablar esto, va a ser de edificación, etc. Por varios filtros les puse. Como el tema no es sobre esto, nomás se lo estoy dando por pasadita, pero ¿qué hicieron estos muchachos? Estos muchachos es cuando estaban jugando, o cuando se iban a cenar, o cuando convivían en el grupo de jóvenes, si alguien empezaba a hablar de una persona mal que no está presente ahí, alguien gritaba, filtro, filtro, ya, se prendía. Porque a veces no era por malo, sino simplemente estamos acostumbrados a abrir la lengua y estar tragando prójimo. Pero entre ellos se ayudaban. Ya alguien estaba hablando mal de una persona que no está presente, filtro, filtro, se callaban y le paraban. Pero bueno, les pongo este ejemplo. Yo sé que aquí no se chismea ni se calumnia ni nada por el estilo, pero por si encuentran alguna comunidad de chismosos o calumniadores, pues les pueden pasar el dato. Filtro. El necio está satisfecho de su conducta. El hombre bueno lo está de sus acciones. El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Esto es también al revés. Tanto peca el chismoso y el calumniador, como el que le gusta escuchar chisme y calumnia. No, se queda tranquilo. Pero yo no estoy calumniando. Pero es delicioso que me cuenten el chisme y la calumnia. Cuénteme más, doña Mari, cuénteme más, don José. Cuéntele, échele, ¿verdad? Al cabo mi conciencia está tranquila porque yo no estoy sacando el veneno, nada más lo estoy recibiendo, ¿verdad? Y lo estoy masticando bien sabroso. No, fíjate, el imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Me recuerdo en una comunidad que estuve, un párroco hacía una cosa bien interesante, muy buena. Se la pueden pasar a su párroco, si lo creen justo. Cuando le llegaba una persona a decirle a este padre, no, padre, fulanita de tal del ministerio, tal, o sea, una queja, etc. Le decía, sí, listo, ¿me puede esperar un poquito aquí? Sí. Fulanita, mire, aquí tengo a doña Mari que está diciendo que usted ¿puede venir aquí para poder arreglar las cosas o le puedo poner en speaker para poder arreglar las cosas aquí en este mismo momento? Erradicó el chisme, porque sabía que si le venían así, tenías que tener los pantalones de enfrentar a la persona de la que estabas hablando mal. Porque es muy fácil mandar cartitas anónimas. Porque es muy fácil irte a quejar con el párroco, pero no le voy a decir. Es muy fácil decir la cosa más cobarde que yo escucho con chismes y calumnias. Dicen quién. Dicen que don José hizo esto, pero dicen quién. Es asqueroso, es totalmente cobarde estar con ese tipo de cuestiones. El prudente, dice después, ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. El sabio teme al mal y se aparta de él, pero al necio nada parece importarle. Se cree la divina garza envuelta en huevo, pero al final el necio pagará por su necedad. La corona del sabio es su inteligencia, la de los necios su necedad. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Por eso hay que ser dóciles. Porque ¿cuántas veces uno ha querido hacer el bien y termina mal? Y es que uno tiene que aprender que tiene que ser dócil para dejarse guiar. No basta la buena intención. No, pero es que yo lo quería hacer este proyecto lo quería hacer con buena intención y terminó mal la cosa. Pero es que quizá no eres dócil al Espíritu Santo a tu párroco o a un hermano que se te acercó, que aunque lo que querías hacer es bueno, quizá no era prudente o no era la forma de hacer. Creo que esto, no sé si la otra vez que vine se los conté, el chistecito del chango, del mono, para explicar que la buena intención no alcanza. Dicen que estaba un chango, un mono, y se convirtió.
y quería hacer su primera obra de amor por Dios. Estaba bien convertido, ya era bien católico, y estaba en el árbol pensando cuál iba a ser su primera buena obra por amor a Dios. Qué linda intención, ¿no? Querer hacer algo por Dios. Y de pronto ve un pez en el arroyo, se le avienta, lo saca y dice, ya hice mi primera buena obra de amor por Dios. Este animalito se estaba ahogando y lo salvé. Pues buenísima la intención. Pero el no saber de que los peces viven precisamente abajo del agua terminó siendo un destrozo. La buena intención no alcanza. Es muy bueno que tengamos buena intención, pero ahorita que ya voy a entrar con la docilidad, ve lo importante de ser dócil. Necesitamos ser guiados muchas veces. Tú no las puedes todas. Tú no las sabes todas. El necio cree que se las sabe todas, pero el prudente sabe dejarse guiar. ¿Por qué? Porque hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Ser paciente es muestra de mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra de gran estupidez. Así lo está diciendo la Sagrada Escritura. Vamos rapidito entonces a la docilidad. La etimología, la raíz de la palabra etimología de docilidad, etimológica de docilidad, viene de docere, que significa enseñar. Es decir, el dócil es el que es capaz de ser enseñado. Eso es un dócil. Un necio es el que, pudiendo ser enseñado, no quiere ser enseñado. Quiere seguir de ignorante. Es un terco. El dócil es el capaz de ser enseñado, que tiene capacidad de ser enseñado. La Real Academia de la Lengua Española a la palabra docilidad le da estas acepciones: suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Ojo con esto, que recibe fácilmente la enseñanza. Porque hay algunos que sí se dejan enseñar, pero pues esos jalones y apretones y que esto y todo eso, ya es ganancia que se dejen enseñar. Pero dócil es el que fácilmente se deja enseñar. ¿Quién es el padre de la docilidad? Si el padre de la necedad es Satanás, ¿quién es el padre de la docilidad? Jesús, nuestro Señor, es el padre de la docilidad. Dice Filipenses en el capítulo 2, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente. Para ser obediente tienes que ser dócil, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjate que Él es la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo fue dócil y se hizo obediente a la voluntad del Padre. Y se hizo niño, por lo tanto fue dócil a la Santísima Virgen y a San José. Y Él es Dios, ¿eh? Es más, cuando se lo encuentran, ya siendo un adolescente, que se les pierde, Él fue dócil, porque dice que obedeció a José y a María y se fue con ellos y siguió creciendo en sabiduría, en estatura, etc. Y fue hasta los 30 años que arrancó con su vida pública, ¿va? Entonces, si el mismo Jesucristo es perfecto, Dios y hombre verdadero, fue dócil, obediente, imagínate el paquete que tenemos nosotros. Un católico que no tenga capacidad de obedecer o de ser dócil, pues ya está más perdido que Adán en el Día de las Madres. Alguien podría decir, pero yo reconozco que soy necio, pero no hay nada que hacer. Yo soy así. Mucho cuidado cuando uno... Eso es necedad, ¿eh? Cuando tú justificas un pecado diciendo, es que soy así. No. Eso es mentira. Tú te has tragado la mentira de que tú eres así. Pero si tú le escarbas, que no sé si eres violento, etc. Si tú le escarbas, posiblemente vas a encontrar heridas. Porque por lo general el violento, y más violento sin razón, generalmente es un miedoso, que trata de ser violento precisamente para que no se vean los miedos que trae adentro. Y trata de alzar la voz y gritar y ser violento precisamente para que no se le descubra que está temblando por dentro. Entonces, mucho cuidado con los falsos estereotipos que tú tienes de ti mismo. No, es que yo soy así, flojo. Perezoso. Como aquel, ¿verdad? Aquel perezoso,
que se murió y le pusieron en su tumba, aquí sigue descansando. ¿Va? No. Quita los estereotipos. La única identidad que verdaderamente tienes, y más si eres bautizado, eres hijo de Dios. Y por lo tanto tienes el llamado a ser santo. Que por mal costumbre, mal crianza, por heridas, etcétera, tengas cuestiones malas, fíjate, ni siquiera eso es lo grave. Lo grave es que te vuelvas terco y necio. Yo soy así, punto. Y así me moriré. Te engañas. Dice San José María Escrivá de Balaguer, ¿te reconoces miserable? Porque al menos alguien dice, yo sé que soy necio, o yo soy mentiroso, yo sé. Y es un buen paso. El paso malo es que se entercan y justifican eso. Entonces, si te reconoces miserable y lo eres, a pesar de todo, más aún por eso te busco, Dios. Siempre emplea instrumentos desproporcionados para que se vea que la obra es suya. A ti solo te pide docilidad. Porque en realidad, cuando tú ves la vida de los santos, San Agustín, pues era uno que tenía, pues picaba aquí, picaba allá, tenía sus mujercitas y era pues un promiscuo y todo eso. Cuando ya ves después a San Agustín converso, tú dices, yo no te creo que antes era así. ¿Qué pasó? ¿Por sus propias fuerzas San Agustín se volvió casto y puro? No, tan solo fue dócil. Dejó que la gracia de Dios lo fuera moldeando. No le puso peros a Dios. No se anduvo con que, no, yo soy así. De lujurioso, etcétera, y así seré. No, le creyó a Dios que podría ser totalmente lo contrario. ¿Y sus fuerzas no le alcanzan? Sé dócil. Porque fíjate, una piedra delante de una gota de agua que le cae es nada. Pero si la piedra es dócil y se queda ahí, y una gota de agua, y una gota de agua, y una gota de agua, ¿qué pasa con la piedra? Se agujera. Y tú dices, la piedra, fíjate, delante de la gota de agua, pues, ¿cómo puede agujerarse? Basta que sea dócil la piedra al agua, una y otra, y hasta hoyo le hace a la piedra. Igual el Espíritu Santo con nosotros. Si te reconoces que tú tienes algún vicio y que has sido terco y necio en alguna cuestión, listo, ya el primer paso lo diste, lo reconoces. Pero el segundo paso es, tienes que ser dócil. Dejar que llegue la gota de agua del Espíritu Santo, una y otra, y una y otra, y una y otra, para que pueda cambiar. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en las manos de Dios. Hacer actos de abandono. Dice la misma Santa Teresa del Niño Jesús, si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, es decir, yo, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no nos pide grandes hazañas, sino únicamente abandono, docilidad y gratitud. No te está pidiendo Dios que le hagas un milagrazo, sino que te abajes y tengas abandono y gratitud. Es decir, que la obra de Dios va por cuenta de Dios. Dice San José María Escrivá de Balaguer, si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, no necesitas ni tener capacidades. ¿Eres dócil? El Espíritu Santo te va a pulir. Y cuando eras terco, pues estabas bien federal. Llega el Espíritu Santo y ya hasta te respinga la nariz, ¿va? Porque te dejas pulir. Santa Teresa del Niño Jesús también dice, no tengas miedo, Jesús no te engañará. Si supieras cómo le encanta tu docilidad, eso se lo escribió en una carta a una de sus hermanas. Porque siempre es el temor de la fe. Por eso la docilidad comienza con un acto de confianza y de abandono. Es aventarte al vacío. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes más que yo.
Yo personalmente tengo 30 años siendo necio en este pecado o en este defecto. Yo personalmente no creo cómo tú vayas a cambiar esto, pero yo confío en ti. Hacer el acto de abandono. Porque si tú no le crees a Dios, le estás restando a la docilidad. Y a mayor docilidad, mayor la obra de Dios. Por eso puedes ver, les repito, santos que eran totalmente negro y pasan a blanco en vida. Y puedes ver gente en parroquias que tienen 5, 10, 20, 30 años en la parroquia. No son los grandes pecadores, pero nunca ves más santidad en ellos, están estancados. Y el que acaba de entrar va disparado, creciendo a vapor en la santidad. ¿Por qué? Porque está siendo dócil. En cambio, el que ya tiene 30 años en la parroquia, etcétera, está tan confiado en sus propias fuerzas, en lo que ha conseguido, como no es el gran pecador, etcétera, pero nunca es más santo. Se está acabando el año. Un buen examen de conciencia sería que te revisaras y decir, en este 2018, ¿yo crecí en santidad en comparación al 2017? En teoría tendríamos que ser más santos. Pero a veces nos basta. Quizá también una de las cosas que son peores para la docilidad es la mediocridad. Te conformas. Mientras no sea el gran pecador, mientras no robe, mientras no mate, etc. Ese es uno de los grandes cánceres que mata la docilidad. Porque quizá Dios te quiere llevar mucho más mar adentro y a ti, como te basta no ser ya el gran pecador que antes eras, con eso te conformas. Pero espérate, el Espíritu Santo quería pulirte más, quería hacer una obra más grande. Y tu falta de docilidad, tu mediocridad, le cierra el paso. Se avanza entonces en la vida espiritual tanto como se es dócil. ¿Tú quieres revisar si vas avanzando en la fe? Revisa tus niveles de docilidad. Dice Santa Teresita en una carta a su hermana, querida hermanita, no me equivocaba. Es más, Jesús se conformó con mis deseos, con mi abandono total, con mi docilidad total, y se dignó unirme a Él mucho antes de lo que yo me hubiera atrevido a esperar. Es decir, yo sé que Él podía hacer la obra, pero fue impresionante que entre más era dócil, de pronto ya me vi en un lugar de santidad, de virtud, que ni remotamente hubiera pensado yo llegar. Para la docilidad sirve tanto la iglesia. Estaba viendo un testimonio de una amiga que conocí en Miami, yo viví tiempo por Miami, y ella era directora de la pastoral universitaria, que estaba dentro de una parroquia que estaba cerca de la Universidad de Miami. No fuimos así como que los grandes amigos, nos saludábamos y todo este tipo de cuestiones. Siempre que le pedí ayuda para otros jóvenes, ella me decía, mándamelos, bien generosa. Pero me topé que le hicieron una entrevista en internet y no me sabía su historia. Bien interesante. Ella era futbolista, modelo, pero vivió bien perdida, hasta que una amiga de una iglesia protestante le invitó a su iglesia y ahí empezó a convertirse y empezó a prosperar. Pero, ¿cómo es que ya estando en esa iglesia pasó a la iglesia católica si ya estaba bien en esa iglesia? Y ella, me encanta cómo lo dijo, me di cuenta que aunque me hacía mucho bien estar en esa iglesia protestante, necesitaba la guía de una autoridad. Yo estaba haciendo mi propia autoridad, como es la Biblia y tú solito, tu propio discernimiento, y entonces se dio cuenta que eso lo tiene la iglesia católica y eso se llama ese depósito que Dios ha dejado de la fe en las manos de la tradición apostólica, que son los sucesores también de los apóstoles, que son los obispos, el magisterio de la iglesia. La iglesia es madre y directora, pero muchas veces ni siquiera, ya no es que tengamos ni Biblia, ni siquiera tenemos un catecismo en nuestra casa, no sabemos, no nos dejamos dirigir por la iglesia. Y entonces hay católicos que, por ejemplo, están llevando una vida sexual con anticonceptivos y ni siquiera saben que la iglesia no lo permite. Y cuando lo saben, no son dóciles. Me acuerdo de un amigo sacerdote que una vez me contaba que una señora le dijo, padre,
Pero ¿por qué no permite los anticonceptivos la Iglesia Católica? Y entonces el padre le dio la enseñanza de la Iglesia Católica. Al siguiente domingo le llegó la misma señora y le dijo, no, padre, ya fui con otro padre y me dice que no hay problema. Y le dijo, a ver, espérese. Cuando usted me preguntó, él se llama Roberto, quería saber la opinión de Roberto o lo que cree la Iglesia. Usted no viene a la Iglesia Roberto, usted viene a la Iglesia Católica. Y aunque otro compañero sacerdote le esté diciendo una cosa que no enseña la Iglesia Católica, usted se está engañando así sola. Porque usted cuando vino conmigo entonces me está diciendo que usted no venía con la docilidad para saberse dejar enseñar de lo que le cree la Iglesia. Usted quería escuchar lo que usted no quiere cambiar. Entonces primero arregle su problema interior. Porque siempre habrá un padre que te diga que cualquier pecado no es pecado. ¿A cuántos les ha pasado que se pueden estar confesando un pecado y el padre te diga, no, eso no es pecado? Pero tú revisas bien en cuanto a la doctrina, sí es pecado. Yo no les digo que los pongan a corregir al padre ahí, tú quédate callado y listo. ¿Va? Si tú sabes que sí es pecado, confiésalo, aunque el padre te diga que no es pecado. ¿Por qué? Porque tú te formas, te dejas guiar por la Iglesia, que es madre y maestra. Entonces es importante esta parte. Entonces, por ejemplo, Proverbios en el capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. En Lucas 10, le dice a los apóstoles Jesús, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. No, yo solo leí la Biblia. Bueno, pues vas en contra de la propia Biblia porque esa autoridad Jesús se la dejó a los apóstoles. Quien los escucha a ustedes, me está escuchando a mí. Conclusión. El orgulloso nunca podrá ser prudente para poder discernir, porque solo la humildad nos permite esa capacidad de prudencia, de discernimiento. Muchas veces a mí me preguntan por consejos, hermano, y en esta situación y en esto, yo les digo, mira, yo te puedo dar un consejito muy por encimita, sería irresponsable porque yo no sé. Por ejemplo, y más cuando son problemas matrimoniales, me escribe una señora que tiene problemas con su marido. Yo le creo, señora, pero yo necesito escuchar la otra parte también. Porque en general en los problemas de los matrimonios, cada uno cree que tiene la razón. Cada uno se cree la víctima. Y chance sí, pero déjeme escuchar la otra parte. Y si no, o sea, es muy complicado. Entonces yo muchas veces lo que le digo, mire, le doy alguna recomendación muy sencillita, pero le digo, vaya y tenga vida de oración y sobre todo delante del Santísimo. Visite mucho el Santísimo. Pídale discernimiento al Santísimo, al Señor, pídale luz. Y hay personas que me dicen, ¿y tú no sabes recomendar otra cosa que el Santísimo? No, dime si hay algo mejor. ¿Por qué? Porque es gente que quiere recetas. A ver, dígame, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para resolver mi problema con el matrimonio. ¿Así no trabaja Dios? Sí, quiere algo rápido resolver, quiere recetas. Y la clave no está en eso. La clave está en dejarte formar por la Iglesia, eso te forma el criterio para que pienses verdaderamente como católico y después tienes una vida de oración y una vida eucarística y el Espíritu Santo te habla del discernimiento. Y te das cuenta que ante cosas que no sabías qué hacer, de pronto ya tu intelecto te dice esto, se te va abriendo. Eso solamente lo va a poder experimentar alguien que se está formando en lo que cree la Iglesia y segundo, en que tiene vida de oración y vida eucarística. En verdad, cálenle y van a ver que muchas cosas que ustedes se enrollaban y no sabían ni cómo decidir, etcétera, verdaderamente el Espíritu Santo asiste, ¿eh? Verdaderamente el Espíritu Santo asiste. Confiésense frecuentemente, porque si estás en pecado, el pecado no solamente es una cuestión espiritual, el pecado te come el coco. Decía un amigo sacerdote, hay personas que promueven la promiscuidad, el desorden sexual, y verdaderamente se burlan de la virginidad, de la castidad. Claro, si ven pornografía y se masturban todos los días, es imposible que ellos puedan creer en la virginidad. ¿Por qué? Porque su propio pecado les ensucia. Realmente ellos creen que es imposible. Por eso, generalmente, los que son más promiscuos o andan mal sexualmente, a los que son castos les dicen, será una mosquita muerta, tendrá lo suyo. No creen, ¿por qué? Porque juzgan como ellos son. Les parece imposible que una persona pueda ser casta, que pueda ser pura.
Si eres un mentiroso y eres un chismoso, te parecerá imposible que hay personas que no chismean. ¿Pero por qué? Porque el pecado no solamente es espiritual, te come el coco, te ensucia tu forma de pensar. Si tú estás en gracia, te confiesas frecuentemente, llevas vida de oración, estás delante del Señor en la Eucaristía, te formas en lo que la iglesia piensa, pues no vas a ser una piedra fácil de aventar o de tirar o de patear delante del enemigo, de los que te quieran engañar y te quieran dar gato por liebre, porque estás despierto con discernimiento, ¿eh? Bueno, les voy a terminar aquí. Lo que les voy a... Bueno, vamos a poner como conclusión estas dos frases de Santa Teresita y les voy a dejar una tarea para los que sean dóciles. Los que sean tercos les va a entrar por aquí y les va a salir por allá, pero para los que son dóciles van a recibir esta tarea. Pero entonces, para concluir, termino esto con estas palabras de Santa Teresita y una de San José María Escrivá de Balaguer. Dice Santa Teresita: comprendo también que fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. Jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a su hoguera divina. Este camino es el abandono, la capacidad de ser dócil, abandonarse, confiar. Este camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. Quizá muchos ya han tenido esa experiencia de total abandono, total confianza, de total docilidad de sus hijos. Ese niño que te llega: mamá, me pidieron un cuaderno, papá, me pidieron un libro. Ellos no saben que no tienes empleo, ellos no saben de la crisis económica, ellos saben y confían en que su papá le va a comprar el cuaderno. Así tenemos que empezar. Mira, yo he sido terco toda mi vida, etcétera, pero Señor, en este momento voy a trabajar más mi docilidad, mi abandono, el hecho de confiar. Sigue diciendo Teresa: ahora solo me guía el abandono, no tengo ya otra brújula, ya no puedo pedir nada con pasión excepto que se cumpla perfectamente en mi alma la voluntad de Dios, sin que las criaturas puedan ser un obstáculo para ello. ¿Saben cuáles son las oraciones típicas que tienen en la boca o en su corazón los dóciles? Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, por el tiempo que tú quieras. Las oraciones más perfectas y más sencillas los tienen los dóciles. Porque al fin y al cabo, Señor, tú haz lo que quieras conmigo, para donde tú quieras, como tú quieras, etc. ¿Puede quedar defraudado esa persona? O sea, ¿será que Dios le va a quedar mal a ese tipo de oración? Digo, si tú le estás diciendo: Señor, que tenga un carrazo de último modelo, yo no sé si verdaderamente Dios vea prudente que tengas un carro último modelo. Porque chance ya eres un imprudente y lo primero que va a hacer es chocarlo. ¿Es malo pedirle un carro último modelo? No. Pero Dios sabe si te conviene o no te conviene. Ahora, tú me vas a decir, si tu oración es: Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, ¿será que esas oraciones no las responderá el Señor? Si le estamos dando toda la autoridad de que haga lo que quiera, ¿será que Él dice: no, ¿sabes qué? No te conviene que yo te responda esa oración? Sería negarse a sí mismo, Dios. Y lo último va a ser esto de San José María. ¿Quieres ampliar, crecer tu capacidad de abandono y docilidad? Fíjate qué consejo tan hermoso decía San José María Escrivá. Asoma muchas veces la cabeza a la capilla, al oratorio, para decirle a Jesús: me abandono en tus brazos. Ustedes tienen capilla de adoración perpetua. En pocas palabras, San José María Escrivá de Balaguer les dice: ¿quieres crecer en la virtud de la docilidad, de la capacidad de abandono? Con frecuencia, mira, vas a comprar los frijoles, etcétera, haz una parada rapidito, entra a la capilla y le dices: me abandono en tus brazos. Y te sales, listo, y ya vas a comprar tus frijoles. Esto para los que quieran crecer en la docilidad. La tarea es
que puedan orar. Es larguito el salmo, pero por eso vamos a ver qué tan dóciles son. Se dejan. Es un salmo que podría dar una radiografía de la persona dócil. Que lean, oren, mastiquen el Salmo 119. Si no pueden esta noche, que no pase esta semana, éntrenle a ese salmo. ¿Cuál? Salmo 119. Salmo 119. Por título, a lo menos en la Biblia de Jerusalén, tiene elogio de la ley divina, porque es la docilidad, estar dispuestos a obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Dóciles a la ley de Dios. Salmo 119. Vamos a terminar con una oración, así como están, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir primeramente perdón esta noche por nuestros continuos actos de necedad, de terquedad. Manda tu Espíritu Santo sobre nosotros para que se nos abran los ojos y veamos en el engaño que es vivir siendo necios, siendo tercos, justificando nuestros pecados y nuestros defectos de carácter. Señor, danos la gracia de la docilidad, la capacidad del abandono, para que esa imagen terca y necia que hemos forjado de nosotros mismos se vaya limpiando, se vaya purificando, se vaya limando. Señor, en esta noche te queremos decir que se haga tu voluntad, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, por el tiempo que tú quieras. Tu voluntad es nuestro salario, nuestra recompensa, nuestro descanso. Y le pedimos a aquella que ha sido la persona, el ser humano más dócil que ha existido en la vida. Ciertamente Jesús es el Padre de la docilidad, pero Él es Dios. El ser humano más dócil es la Santísima Virgen. Ella no entendía lo que le estaba diciendo el ángel, pero dócilmente le dice: hágase en mí según tu palabra. Y por eso a ella le pedimos su asistencia, su intercesión, que nos enseñe a ser tan dócil como ella fue a Dios, al Espíritu Santo y a su propio Hijo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.